El amanecer llegó lento, con un silencio que pesaba sobre el aire. Dentro de la pequeña casa, una figura frágil se movía con esfuerzo entre las sombras. Era Isabel, una anciana de rostro noble, pero marcado por la fatiga. Cada paso le costaba, cada respiración era una victoria. Su cuerpo, una vez fuerte y ágil, ahora se había convertido en su propia carga. La artritis le torcía las manos. Las rodillas le temblaban, y el dolor en la espalda era constante como una llama que nunca se apaga. Dormía poco, comía apenas, y se vestía con la lentitud de quien tiene que negociar cada movimiento con el cuerpo. A veces se quedaba quieta mirando sus manos, preguntándose en silencio, ¿por qué duele tanto, Señor? No era solo el cuerpo, era el alma, porque con cada punzada, con cada noche sin descanso, se iba desdibujando también su esperanza. Antes encontraba sentido en servir, en cuidar, en amar. Ahora solo podía resistir, y resistir, pensaba, no era vivir. Al caer la tarde, se sentaba junto a la ventana. Desde allí veía pasar la vida, los niños corriendo, las madres riendo, los jóvenes apurados, y ella en su silla sentía que el mundo seguía sin esperarla. Había días en que pensaba que su dolor era invisible, incluso para Dios. Sin embargo, cuando el sol caía y el cielo se teñía de oro, Isabel levantaba los ojos y murmuraba con voz temblorosa, «Tú sabes lo que duele, Señor, porque tú también sufriste». Y en esa frase sencilla nacía un hilo invisible que la sostenía. No sabía explicarlo, pero cada vez que pronunciaba su nombre, el peso del dolor parecía aflojar un poco, como si Jesús, en su silencio, ya estuviera acercándose, no para quitarle el sufrimiento, sino para tocarla en medio de él. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la casa, Isabel cerró los ojos y pensó, quizás no estoy sola en este dolor. Quizás Él también camina conmigo, aunque no lo vea. Y sin saberlo, esa pequeña fe, tan débil, tan cansada, fue el primer paso hacia el milagro que estaba por venir. A la mañana siguiente, Isabel se levantó con el mismo dolor de siempre. El cuerpo le pesaba, y cada movimiento era una pequeña batalla. Se sentó en el borde de la cama y permaneció allí un largo rato, respirando despacio, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Frente a ella, el espejo reflejaba su figura encorvada, su piel delgada, los surcos profundos que el tiempo había dejado en su rostro. Durante un momento no pudo apartar la mirada, no se reconocía del todo. Aquella mujer que veía frente al espejo no era la misma que había reído, amado y trabajado sin descanso. Era una versión gastada de sí misma, una sombra de lo que fue. El reflejo le devolvía el cansancio de los años y el peso de una vida que parecía consumirse en el silencio. Con voz baja, casi un suspiro, dijo, «¿Quién soy ahora, Señor, si ya no puedo hacer nada?» Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos, pero no las dejó caer. Había aprendido a contenerlas, como quien teme gastar las pocas fuerzas que le quedan. El dolor físico era constante, sí, pero lo que más le hería era mirar su propio rostro y sentir que su valor se había ido junto con su juventud y su salud. El espejo no le devolvía solo su imagen, sino sus dudas, sus culpas, sus miedos. Recordó los días en que cuidaba a otros, en que sus manos daban y su voz consolaba. Ahora solo tenía su debilidad y pensó con tristeza, «Ni siquiera sirvo para ayudar, solo para sufrir». Pero en medio de esa reflexión amarga, un rayo de luz se filtró por la ventana, iluminando el espejo. La claridad cayó justo sobre su rostro, y por un instante la imagen cambió. No vio arrugas ni fragilidad, vio ternura, y dentro de su corazón cansado, una voz suave le susurró sin palabras, «Yo sigo viéndote hermosa, hija mía, porque sigo viendo amor en ti». Isabel cerró los ojos. No sabía si había sido un pensamiento suyo o una respuesta divina, pero el alma se le estremeció. Por primera vez en mucho tiempo no apartó la vista del espejo. Se quedó mirando y con un leve temblor en los labios murmuró,
si tú aún me ves con amor, quizás todavía tengo algo por vivir. Y esa frase, nacida del fondo de su dolor, se convirtió en su oración, una oración que el cielo escuchó. Los días siguientes fueron una prueba constante. El cuerpo de Isabel parecía volverse más frágil con cada amanecer. Sus piernas apenas la sostenían, sus manos se negaban a obedecerle, y el dolor de la espalda era tan profundo que a veces tenía que detenerse a mitad de camino, buscando aire. Vivía sola, pero se movía por la casa con dignidad, sin queja, sin rencor, aunque dentro el cansancio comenzaba a ganarle terreno a la esperanza. Cada pequeño acto, levantarse, vestirse, preparar el desayuno, era una montaña, y mientras el cuerpo se resistía, el alma se iba quedando sin voz. Una tarde, mientras intentaba levantar una jarra de agua, el temblor en sus manos fue tan fuerte que terminó derramándola. El sonido del vidrio al golpear la mesa rompió el silencio. Isabel se quedó quieta, mirando las gotas deslizarse por el suelo, y de pronto, algo dentro de ella se quebró. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad, y susurró entre lágrimas: «Ya no puedo más, Señor, ya no puedo más». El llanto vino con fuerza, contenido por demasiado tiempo. No era solo dolor físico, era la sensación de perder el control de su propio cuerpo, de ver cómo lo que alguna vez fue fuerte, ahora la traicionaba. «¿Dónde estás?», murmuró. «¿Por qué me dejas así, sufriendo en esta soledad?». Pero mientras lloraba, una calma extraña comenzó a rodearla. No desapareció el dolor, pero algo cambió. Era como si, en medio de su fragilidad, alguien se acercara sin ruido, con ternura. Una presencia que no venía de fuera, sino que nacía desde dentro. Isabel cerró los ojos y, sin entender por qué, sintió ganas de pedir perdón, no por haber caído, sino por haber dudado. «Perdóname, Señor», dijo entre suspiros. «Si mi cuerpo me falla, que mi fe no lo haga también». El aire pareció volverse más liviano, el corazón un poco más sereno, y aunque el cuerpo seguía doliendo, su alma se enderezó un poco, como si una mano invisible la ayudara a levantarse desde dentro. En ese momento, sin saberlo, Isabel comenzó a aprender una verdad que cambiaría su vida. Cuando el cuerpo se debilita, Dios se acerca más. Esa noche, el dolor no le permitió dormir. Isabel se revolvía en la cama, buscando una posición que aliviara las punzadas en las articulaciones, pero nada funcionaba. El cuerpo parecía fuego, y la mente, cansada, ya no podía sostener los rezos que conocía de memoria. «Señor», murmuró con voz débil, «si me escuchas, si todavía estás conmigo, solo ayúdame a soportar esto». No pidió sanidad, ni milagro, ni fuerza. Solo pidió soportar. Era la oración del que ya no tiene palabras, del que solo le queda el gemido. Entre suspiros, pensó en los años pasados, los hijos, el amor, las risas, los días de salud, y ahora, en medio de la oscuridad, le parecía que todo aquello había sido una vida ajena, una historia que ya no le pertenecía. «¿Por qué me dejaste así, Señor?», se preguntó en silencio, y enseguida se sintió culpable por haberlo dicho. «Perdóname», susurró, «no debería hablarte así. Es solo que duele tanto». El viento afuera soplaba con suavidad, moviendo las cortinas. El reloj del pasillo marcaba el paso de las horas, lento, constante. Isabel se quedó escuchando ese sonido, y en su mente cansada, comenzó a repetir lo único que podía: «Jesús, Jesús, Jesús». Era su refugio, su forma de no rendirse. Y mientras lo hacía, el llanto se calmó. El cuerpo seguía doliendo, sí, pero el alma se fue aquietando poco a poco. No hubo voz, ni visión, ni señal, solo un silencio diferente, un silencio que no pesaba, sino que sostenía. Allí, entre gemidos y respiraciones entrecortadas, Isabel comprendió que la fe no siempre es fuerte ni luminosa. A veces es solo eso, repetir el nombre de Jesús cuando ya no se puede más, y Él,
En su ternura infinita, no le pedía más que eso. No grandes palabras, no oraciones perfectas, solo ese susurro tembloroso, pronunciado con amor desde el dolor. Esa noche, antes de dormirse, Isabel susurró una última vez: Jesús, si sigues aquí, quédate conmigo. Y el aire de pronto se volvió tibio. No lo vio, pero él ya estaba allí, junto a su cama, escuchando sus gemidos como oraciones sagradas. Los días pasaban lentos, marcados por el mismo dolor físico que se negaba a irse. Pero ahora Isabel comenzaba a notar que el sufrimiento no solo habitaba en su cuerpo, sino también en su alma. Había heridas más hondas que el dolor de los huesos, heridas que el tiempo no había cerrado, recuerdos, culpas, ausencias. A veces, mientras descansaba en su silla, los pensamientos la visitaban como sombras. Recordaba las veces que había fallado, las palabras duras que no debió decir, los silencios en los que no supo amar. Pensaba en sus hijos, en los que estaban lejos, y en los años que se habían ido sin despedidas. Y ese peso, invisible pero real, le dolía tanto como las articulaciones. Una tarde, mientras miraba el retrato de su familia sobre la mesa, murmuró con voz quebrada: «Señor, no solo me duele el cuerpo, me duele el alma. Me duele lo que no pude hacer, lo que no supe reparar». Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, silenciosas. No lloraba por el presente, sino por todo lo que no volvería. Por los abrazos que no dio, por los «te amo» que se quedaron guardados, por las veces que se sintió olvidada y también por las veces que ella misma olvidó amar. El alma dolía más que el cuerpo, porque el cuerpo al menos podía descansar un rato, pero el alma seguía despierta, buscando paz. Cansada, cerró los ojos y repitió en voz baja: «Si tú puedes sanar mi cuerpo, Señor, también puedes sanar este dolor que nadie ve». Y en ese instante, un pensamiento suave cruzó su mente, tan dulce que no parecía suyo. «No vine solo a curarte las heridas del cuerpo, hija, vine a tocarlas del alma». Isabel sintió un estremecimiento. No escuchó una voz, no vio luz, pero su corazón se conmovió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa ni tristeza, sino consuelo. Entendió que Jesús no la juzgaba por su fragilidad, sino que se inclinaba sobre ella con ternura, tocando con su amor lo que ni el tiempo ni las lágrimas habían podido sanar. Con el rostro húmedo, Isabel sonrió apenas y dijo: «Entonces, tócame, Señor, no solo el cuerpo, tócame por dentro». Y mientras el sol se escondía, el alma herida de aquella anciana comenzó a descansar. Jesús había empezado su obra más profunda, la de curar lo invisible. Esa noche, el dolor volvió con fuerza. El cuerpo ardía, el alma temblaba, y la soledad pesaba como una sombra larga sobre el lecho. Isabel se movía despacio, intentando encontrar alivio, pero no lo hallaba. En la penumbra de su cuarto, la vela titilaba débilmente, lanzando destellos sobre el crucifijo de la pared. «Jesús», susurró con voz temblorosa, «dijiste que tocarías mi alma, pero no te siento». El silencio la envolvió. No hubo respuesta, ni un pensamiento, ni un consuelo, ni un susurro. Solo el ruido lejano del viento chocando contra las ventanas. Isabel respiró con dificultad. Su corazón, que momentos antes había sentido esperanza, ahora se hundía en un vacío familiar. El silencio de Dios dolía más que el dolor físico. «¿Te fuiste, Señor?», preguntó con lágrimas contenidas. «¿O me dejaste de escuchar?». Cerró los ojos tratando de orar, pero las palabras no salían. Su mente cansada solo repetía la ausencia. El silencio parecía tener peso. Era frío, interminable, lleno de dudas. Y sin embargo, en ese silencio, algo empezó a transformarse sin que ella lo notara. Era un silencio distinto, no de abandono, sino de espera. Un silencio que, aunque dolía, contenía algo sagrado. Porque Jesús no se había ido. Estaba allí, junto a ella, guardando silencio no por distancia,
sino por respeto al misterio que estaba obrando en su corazón. A veces el cielo calla no porque no escuche, sino porque está sanando sin palabras. Minutos después, agotada, Isabel apoyó la cabeza sobre la almohada. «Si estás aquí, quédate, aunque no hablemos», murmuró con voz apenas audible, y el aire se volvió más tibio. La llama de la vela dejó de temblar. Nada se movió, pero algo cambió, porque en el silencio más profundo, el amor estaba trabajando. Jesús no respondió con frases, ni alivió su dolor al instante, solo permaneció, presente, cercano, como quien toca sin tocar, como quien ama sin hacer ruido. Y cuando el sueño finalmente la alcanzó, Isabel descansó sabiendo, aunque no lo comprendiera, que aquel silencio no era vacío, era Dios, respirando junto a ella. El amanecer llegó gris, sin canto de pájaros ni olor a pan. Era uno de esos días en que la tristeza parece instalarse desde temprano, sin pedir permiso. Isabel despertó con el cuerpo más débil que nunca, como si la noche se hubiera llevado parte de su fuerza. Intentó levantarse, pero el dolor fue tan intenso que tuvo que volver a recostarse. El corazón le pesaba, no por la enfermedad, sino por algo más profundo, la sensación de no tener más fuerzas para seguir esperando. «Ya no puedo, Señor», dijo con voz apagada, «ya no tengo esperanza». Las lágrimas, que tantas veces había reprimido, comenzaron a correr despacio. Durante años había confiado, había orado, había soportado con fe, pero ahora sentía que su oración chocaba contra un cielo cerrado. No quería dejar de creer, pero tampoco sabía cómo continuar. Su cuerpo dolía y su alma parecía vaciarse al mismo ritmo. Miró al crucifijo en la pared y dijo con cansancio: «Si esto es todo, si este es mi final, entonces ven, Señor, no me hagas esperar más». El silencio respondió otra vez, pero esta vez no era el mismo. Era un silencio suave, casi compasivo. Y aunque Isabel no lo notó al principio, el aire del cuarto comenzó a cambiar. Cerró los ojos y soltó un suspiro largo, profundo. Fue un suspiro de entrega, no de rendición. El tipo de suspiro que el alma da cuando, sin fuerzas para luchar, se abandona completamente a Dios. Y en ese instante, exactamente cuando creyó haber perdido toda esperanza, algo invisible la envolvió. Era una paz que descendía lentamente, llenando cada rincón de su ser. Una paz que no venía del cuerpo sino del cielo. No sintió manos, pero sintió un toque. No vio luz, pero el alma se iluminó. Era Jesús. Había esperado pacientemente ese suspiro, el momento en que ella dejara de resistir para poder entrar del todo. Las lágrimas continuaban, pero ya no eran de dolor, eran de alivio, porque comprendió en lo más profundo que aunque no tuviera esperanza, Jesús la seguía esperando. Y en ese instante, sin palabras, sin milagros visibles, su corazón se rindió con dulzura. «Haz lo que quieras, Señor», susurró, «solo no me sueltes». El aire se volvió tibio, el alma ligera. Jesús estaba allí, y su toque invisible acababa de comenzar. La tarde cayó con lentitud, bañando la habitación con una luz dorada y tenue. Isabel seguía acostada, inmóvil, pero su respiración era tranquila. El dolor aún estaba allí, sí, pero algo dentro había cambiado desde la mañana. No sabía explicarlo. No era una fuerza nueva ni una ilusión pasajera. Era como si su alma hubiera sido acariciada por una mano que no podía ver. El aire se sentía diferente, más cálido, más vivo. El silencio que antes la asfixiaba ahora tenía una profundidad suave, como si alguien invisible estuviera sentado a su lado, respirando con ella. Y en medio de ese silencio lleno de presencia, sintió algo. Primero fue una brisa leve que rozó su frente, tan sutil que pudo haber sido el viento. Luego, un calor dulce, profundo, que empezó en el pecho y se extendió lentamente por su cuerpo. No era dolor ni fuego, era ternura. Una ternura tan real que las lágrimas brotaron sin aviso. «Jesús», susurró con voz temblorosa, «¿eres tú?». No hubo respuesta audible, pero el alma lo supo. Él estaba allí. No como una visión,
no como un sueño, sino como presencia viva. Sintió que algo tocaba su frente, sin peso, sin forma, pero con poder. Era un toque invisible que no curaba con fuerza, sino con amor. Y en ese toque su respiración cambió. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. El dolor físico no desapareció por completo, pero ya no era enemigo. Era solo un eco lejano, una parte de un cuerpo que aún estaba en la tierra, mientras el alma se elevaba hacia el cielo. Isabel comprendió que el milagro no era la ausencia del dolor, sino la presencia del amor. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de tristeza. Eran lágrimas limpias, de paz. Era como si Jesús, con su toque silencioso, estuviera curando lo que ninguna medicina podía alcanzar. El alma cansada, el corazón quebrado, el espíritu que había olvidado sonreír, se quedó quieta temblando de emoción. El cuarto estaba en silencio, pero no era vacío, era sagrado. Y allí, en esa quietud llena de eternidad, Isabel supo que había sido tocada por el mismo Dios que un día curó con sus manos heridas y que ahora curaba con su presencia invisible. «Gracias, Señor», susurró con los ojos cerrados. «No me quitaste el dolor, pero me diste paz, y eso lo sana todo». El sol se apagó lentamente y la habitación se llenó de penumbra, pero dentro de ella una luz permanecía encendida, la del toque de Jesús. La noche llegó silenciosa, envolviendo la casa con su manto oscuro. Isabel permanecía acostada con los ojos cerrados, pero no dormía. Su cuerpo seguía débil, y cada respiración era un recordatorio de su fragilidad. Sin embargo, algo en el ambiente era distinto. El aire estaba quieto, pero lleno de una calma tan densa, tan viva, que parecía tener alma propia. De pronto lo sintió otra vez. Una presencia. No podía explicarlo, pero sabía que no estaba sola. Era algo más que un pensamiento, más que una sensación. Era alguien. El corazón comenzó a latir más lento, no por miedo, sino por reverencia. Abrió los ojos apenas, y el tenue resplandor de la vela le permitió ver que la habitación se sentía iluminada de una forma diferente, no por la llama, sino por algo invisible que emanaba de la quietud misma. Y entonces lo supo. Jesús estaba allí. No lo veía con los ojos, pero su cercanía era inconfundible. No se escuchaban pasos ni palabras, pero su presencia llenaba cada rincón, cada pensamiento, cada suspiro. Era como si el mismo cielo hubiera bajado hasta el borde de su cama. Las lágrimas brotaron sin esfuerzo. «Señor», murmuró con voz temblorosa, «¿viniste por mí?» Y en el silencio no hubo respuesta sonora, pero algo dentro de su pecho le habló con ternura. «Vine a estar contigo. Siempre estuve aquí». Sintió entonces una caricia leve sobre su frente. Era un toque sin peso, pero lleno de poder. Su cuerpo, antes tenso por el dolor, se relajó completamente. El alma se aquietó. Era como si cada fibra de su ser reconociera a su Creador. Jesús no vino con esplendor ni con milagro visible. Vino con humildad, con compasión, con el silencio de quien no necesita palabras para amar. Su sola presencia bastaba para curar, no el cuerpo, no del todo, sino lo que estaba más hondo, más roto, más escondido. El miedo se fue. El dolor seguía allí, pero ya no mandaba, porque donde está Jesús, el sufrimiento se convierte en lugar sagrado. Isabel cerró los ojos, y una sonrisa apenas visible se dibujó en sus labios. «No me cures, Señor», susurró. «Quédate». El aire se estremeció suavemente, y la llama de la vela pareció inclinarse hacia ella, como si el mismo fuego se inclinara en adoración. Y así, en la penumbra, una anciana frágil y un Dios eterno compartieron el mismo silencio, el mismo amor, el mismo respiro. El cielo no estaba lejos, estaba junto a su lecho. La madrugada llegó sin que Isabel se diera cuenta. La vela ya se había consumido casi por completo, pero el cuarto seguía iluminado por una claridad suave, dorada, que no venía de la llama.
Era una luz interior, una paz que brotaba desde lo más profundo de su pecho, como si allí dentro algo estuviera ardiendo, pero sin dolor. Era un fuego distinto. No quemaba, sanaba. El calor se extendía lentamente por su cuerpo, alcanzando cada rincón donde antes solo habitaba el sufrimiento. Las manos rígidas comenzaron a relajarse, los músculos tensos se soltaron, y el corazón, ese corazón cansado de tanto resistir, latía ahora con un ritmo tranquilo, lleno de una calma que no conocía. Isabel sabía que el dolor físico aún estaba allí, pero ya no lo sentía del mismo modo. Era como si una presencia viva estuviera sosteniéndolo, transformándolo. Cada punzada, cada dolencia se convertía en un eco que decía, «Estoy contigo». Entonces comprendió algo que nunca antes había entendido. Jesús no había venido a quitarle la cruz, sino a compartirla con ella. Y en esa unión silenciosa, su alma se llenaba de una fuerza tan profunda, tan pura, que todo miedo desaparecía. «Eres tú, ¿verdad, Señor?», susurró entre lágrimas. «Este fuego, este amor, eres tú». Y el fuego interior respondió no con palabras, sino con ternura. Era como si el amor mismo respirara dentro de ella, llenando los huecos vacíos que la vida había dejado. Las lágrimas se mezclaron con una sonrisa leve, y el alma, por fin, descansó. Isabel no entendía cómo podía sentirse tan en paz en medio de tanto dolor, pero comprendió que aquello era el verdadero milagro, la sanación interior. Jesús había tocado su cuerpo, sí, pero el fuego que había dejado en su interior era para el alma, una llama que purificaba, que iluminaba, que abrazaba cada herida sin juicio ni prisa. El silencio del cuarto se volvió sagrado. Era como si la creación entera guardara respeto ante aquel misterio invisible, una anciana tocada por Dios, ardiendo de amor sin consumirse, sostenida por una llama que no venía de este mundo. Y mientras el amanecer empezaba a pintar de oro las paredes, Isabel murmuró con voz temblorosa, pero llena de vida: «No me quites este fuego, Señor, deja que arda en mí, hasta el último aliento». Esa mañana, cuando los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas, Isabel despertó con una sensación extraña, nueva. No era fuerza en el cuerpo, pero sí en el espíritu. El dolor seguía, sí, pero ya no gobernaba. Había en ella una serenidad profunda, una quietud dulce que le daba la sensación de haber sido levantada desde adentro. Con esfuerzo, se incorporó lentamente y se quedó sentada al borde de la cama. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, y el silencio, antes tan pesado, ahora se sentía ligero, vivo. Todo a su alrededor parecía distinto, como si el mundo hubiera cambiado durante la noche. Pero no era el mundo, era su alma. Había pasado tanto tiempo encorvada por el sufrimiento, doblada bajo el peso de la enfermedad y la tristeza. Pero ese día, por primera vez en muchos años, su espalda se enderezó. No del todo, no por fuerza física, sino porque algo en su interior se había levantado. No era orgullo ni valentía, era gracia. El alma, que había estado agachada por el miedo, se irguió suavemente, mirando al cielo sin temor. Isabel respiró hondo, y al hacerlo, sintió que el aire llevaba dentro algo divino, como si cada bocanada trajera un poco del Espíritu de Dios. «Gracias, Jesús», susurró. «No me quitaste la cruz, pero me enseñaste a llevarla sin caer». Las lágrimas le temblaron en los ojos, pero no de dolor, sino de ternura. Su corazón, antes frágil y cansado, latía ahora con dignidad. Era como si Jesús, en aquella noche de fuego y silencio, la hubiera tomado por dentro y la hubiera enderezado con su amor. Ya no era la misma mujer que miraba su reflejo con desesperanza. Era la misma en cuerpo, sí, pero el alma se había erguido como un árbol que vuelve a crecer después de la tormenta. Se quedó quieta, mirando la luz que entraba por la ventana. El rostro le brillaba, no por ausencia de dolor,
sino porque había aprendido que la fe no quita el peso de la vida, la vuelve soportable. Y así, entre lágrimas y gratitud, comprendió que el verdadero milagro no siempre está en curar el cuerpo, sino en enderezar el alma que se había doblado bajo el dolor. Isabel sonrió y dijo en voz baja: «Ahora entiendo, Señor. Me has devuelto el valor de estar de pie por dentro». Y en el silencio dorado de la mañana, su alma se mantuvo erguida, sostenida por el amor invisible que la había tocado durante la noche. El espejo que durante tanto tiempo había sido testigo de sus lágrimas, aquella mañana devolvía una imagen distinta. Isabel se acercó despacio, apoyándose en el marco de la mesa, y se miró sin apuro. Las arrugas seguían allí, los ojos seguían cansados, el cuerpo aún mostraba el paso de los años, pero su rostro ya no era el mismo. Había en él una luz nueva, una suavidad que no venía de afuera. Sus ojos, antes opacos, parecían tener dentro un brillo manso, sereno, casi infantil. Era la misma mujer, pero algo sagrado se había encendido en su mirada. La paz de quien ha sido tocada por Dios. Por un momento, Isabel permaneció en silencio, contemplando su reflejo. Recordó la primera vez que se había mirado con tristeza, cuando solo veía fragilidad y pérdida. Pero ahora entendía que esas líneas, esas huellas del tiempo, eran testimonio de amor, de batallas, de fidelidad en medio del dolor. «No soy la misma», murmuró con voz temblorosa. «Tú me has cambiado sin cambiarme». El alma transformada había dado nueva forma a su rostro. El sufrimiento seguía allí, sí, pero ahora se había vuelto suave, luminoso. Era como si Jesús, al tocarla, hubiera dejado impreso en su semblante un reflejo de su propia ternura. Tomó el pequeño pañuelo que usaba para secar sus lágrimas y lo dejó sobre la mesa. Ya no lo necesitaba tanto. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora el llanto tenía otro sentido. Era oración, era gratitud. Cuando salió al jardín, una vecina que pasaba por la calle se detuvo al verla. «Doña Isabel», dijo sorprendida. «Qué diferente se la ve. Parece más joven». Isabel sonrió, pero no respondió. No era juventud lo que su rostro mostraba, sino vida. La vida que Jesús había devuelto a su interior. Esa tarde, mientras el sol caía y el viento movía las hojas del limonero, se sentó en su mecedora y pensó: el cuerpo envejece, pero el alma, cuando es tocada por el amor de Dios, se vuelve eterna. Y así, con el rostro iluminado por la fe, Isabel entendió que no hacía falta un milagro visible. El milagro ya se veía, reflejado en su propio espejo. La belleza de quien ha sido sanada por dentro. Aquella noche, Isabel se sentó junto a la ventana abierta, dejando que el aire fresco de la tarde acariciara su rostro. El cielo se teñía de tonos suaves, y en el silencio del crepúsculo, su corazón se llenó de un sentimiento profundo, imposible de contener: agradecimiento. No sabía exactamente cuándo había comenzado esa transformación. No hubo un instante preciso en que todo cambiara, pero sí un despertar lento, suave, lleno de amor. Ahora cada cosa, el dolor, la calma, la soledad, parecía tener sentido. Todo se había vuelto camino hacia él. «Gracias, Señor», susurró. «No por curarme, sino por quedarte». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero eran diferentes a las de antes. No eran de tristeza ni de cansancio. Eran lágrimas limpias, nacidas de la certeza de haber sido amada en su fragilidad. El alma, que durante tanto tiempo había gemido, ahora cantaba sin palabras. «Gracias por no irte cuando yo dudaba», continuó. «Gracias por tocar lo que nadie veía, por sanarme sin quitarme el dolor, por quedarte en medio de él». Se llevó una mano al pecho, sintiendo el calor suave que aún permanecía allí, como una llama que no se apaga. Era el mismo fuego que la había sostenido en las noches más oscuras, el mismo que ahora convertía cada lágrima en gratitud. Cerró los ojos y vio pasar por su mente los años, las pérdidas, las oraciones sin respuesta. Pero en lugar de dolor,
solo sintió ternura. Todo había sido parte del mismo amor, aunque no siempre lo entendiera. Todo valió la pena, Jesús, dijo con voz baja, porque al final te encontré. El viento se coló por la ventana y movió suavemente las cortinas, como si el cielo respondiera a su oración. En ese gesto simple, Isabel sintió la confirmación silenciosa de que su gratitud había llegado al corazón de Dios. Y comprendió que agradecer no era un acto de cortesía espiritual, sino la respuesta natural del alma que ha sido tocada por el amor divino. Agradecer era vivir. Las lágrimas siguieron cayendo, pero ahora tenían luz. Y mientras el día se apagaba, Isabel sonrió, sabiendo que cada una de esas lágrimas era una ofrenda, un te amo que el cielo recogía una por una. Desde aquella noche, Isabel comenzó a notar algo que la llenaba de asombro. La paz ya no venía y se iba, se quedaba. No era un sentimiento momentáneo, ni una emoción que dependía del día o del dolor. Era una presencia constante, silenciosa, fiel. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía que no despertaba sola. No era imaginación ni consuelo propio. Era Él. Jesús estaba allí, tan real como la luz que entraba por la ventana, tan cercano que no necesitaba verlo para saberlo. El consuelo de Dios no se había limitado a un instante de alivio, se había convertido en compañía diaria. En la soledad del desayuno, en el cansancio de la tarde, en las noches en que el cuerpo aún dolía, su alma ya no temblaba, porque sabía que incluso en el silencio, Jesús no se iba. Una tarde, mientras doblaba la manta que había tejido durante meses, sintió una oleada de ternura tan fuerte que tuvo que detenerse. El corazón se le llenó de lágrimas, pero no de tristeza. Era la emoción pura de sentirse sostenida por algo eterno. Era como si una voz invisible le dijera: «No vine solo a consolarte, hija, vine a quedarme contigo». Se llevó una mano al pecho, justo donde sentía ese calor leve, y sonrió con los ojos húmedos. «Entonces no estoy sola nunca más», susurró. «Nunca más». El dolor físico aún estaba allí, pero ya no era un enemigo. Era parte de la historia que la había llevado a ese amor. Cada punzada le recordaba no lo que sufría, sino quién la sostenía. Esa noche, mientras apagaba la lámpara, habló con él como con un amigo que vive bajo el mismo techo. «Gracias, Jesús, por no ser un visitante, por hacer de mi dolor tu morada». El silencio respondió, pero era un silencio vivo, lleno de amor. Y cuando cerró los ojos, Isabel comprendió que el verdadero milagro no había sido sentirse mejor, sino descubrir que Dios no se va cuando el dolor permanece. El consuelo de Jesús no era momentáneo, era permanente. Era ese tipo de paz que no depende del cuerpo, sino del alma, esa que, una vez que entra, nunca vuelve a salir. Con el paso de los días, Isabel fue comprendiendo algo que transformó por completo su manera de mirar la vida. Su cuerpo podía seguir debilitándose, pero su espíritu no. Cada día amanecía un poco más frágil, un poco más cansada, y sin embargo, dentro de ella algo crecía con una fuerza que no venía de este mundo. Era como si el alma, liberada del peso del miedo, se fortaleciera mientras el cuerpo se apagaba lentamente. El dolor seguía allí, constante, pero ya no tenía poder, porque donde antes había queja, ahora había aceptación. Donde antes había temor, ahora había confianza. Donde antes había llanto, ahora había una sonrisa tranquila, nacida del alma. Una mañana, mientras intentaba levantarse de la cama, una punzada fuerte en la espalda la obligó a detenerse. Por un instante, el cuerpo pareció no responder, pero en lugar de desesperarse, cerró los ojos y dijo en voz baja: «No pasa nada, Señor. Si mi cuerpo no quiere moverse, muéveme tú por dentro». Y en ese momento, la paz volvió a llenarla. El corazón se serenó y su respiración se hizo profunda, firme, libre. Esa era la paradoja del amor de Dios. Cuando el cuerpo se rendía, el espíritu se erguía. Cada debilidad era una oportunidad para que Jesús mostrara su fuerza en ella.
Y así, Isabel aprendió que no hay fragilidad tan grande que impida a Dios vivir dentro del alma que confía. Al mirarse en el espejo, ya no veía un cuerpo enfermo, sino un templo, un lugar donde el cielo había decidido morar. Cada arruga, cada herida, cada cicatriz, era ahora señal de su presencia. «Nunca fui tan débil, Señor», murmuró, y sin embargo, nunca me sentí tan fuerte. Esa fuerza no era suya. Era la de Jesús, sosteniéndola desde dentro como una raíz invisible que la mantenía en pie. Esa noche, antes de dormir, Isabel comprendió una verdad que solo se revela en el sufrimiento aceptado con amor. El cuerpo puede quebrarse, pero el alma que ha sido tocada por Dios no se rompe, solo se vuelve más luminosa, más firme, más eterna. El tiempo avanzaba con la lentitud de los días vividos en quietud. Isabel sabía que su cuerpo se apagaba poco a poco, como una lámpara que va cediendo ante la noche. Pero, sorprendentemente, en medio de esa fragilidad creciente, su fe florecía. No como un estallido de fuerza, sino como una flor pequeña y suave, naciendo en terreno árido. Cada día, desde su cama, contemplaba el amanecer con una gratitud que la desbordaba. Ya no pedía fuerzas, ya no rogaba por alivio. Solo decía con voz temblorosa: «Gracias, Jesús, porque aún respiro, porque sigues aquí». Esa fe no tenía discursos ni promesas. Era silenciosa, humilde, pero inmensamente viva. Había aprendido que creer no era esperar un milagro visible, sino reconocer a Dios en cada instante, incluso en los más frágiles. Su enfermedad ya no era una carga, sino un altar donde el amor divino se manifestaba cada día. Una mañana, mientras una vecina le llevaba pan recién horneado, Isabel le tomó la mano con ternura y dijo: «No tengas miedo de tus dolores, hija. A veces es allí donde Dios planta las flores más hermosas». La mujer, sorprendida por la serenidad en sus ojos, no supo qué decir, pero al marcharse sintió que había sido tocada por algo santo, algo que no venía de este mundo. Cuando Isabel se quedó sola, cerró los ojos y sonrió. No necesitaba grandes palabras para entender lo que estaba ocurriendo. Su fe, pequeña pero verdadera, se había convertido en testimonio. Dios usaba su fragilidad como una semilla para otros. Mientras el sol entraba por la ventana, acariciando su rostro, pensó: «El dolor no me robó la fe, la hizo florecer». Y así, entre el cansancio del cuerpo y la quietud del alma, comprendió que su fragilidad no era debilidad, sino tierra santa donde el amor de Jesús seguía creciendo. «Gracias, Señor», susurró, «porque incluso cuando soy débil, sigues haciendo brotar vida en mí». El aire se volvió leve, casi sagrado, y mientras la tarde caía, Isabel entendió que no hacía falta sanar para estar completa, porque su fe, nacida del dolor, ya había florecido, y florecía con perfume eterno. La noche había caído con suavidad, y el cuarto de Isabel estaba en penumbra. Solo una vela encendida junto al crucifijo iluminaba su rostro sereno. Su cuerpo, aunque débil, parecía descansar sin tensión. No había lucha, no había miedo, solo esa calma profunda que se siente cuando el alma ha sido abrazada por algo invisible. Entonces volvió a suceder. Aquel calor suave, aquel toque sin forma, comenzó a recorrerla por dentro. No era fuego ni aire, era presencia, una presencia que la envolvía sin tocarla, que la sostenía sin peso, que la amaba sin palabras. Isabel no abrió los ojos, no necesitaba ver. Su corazón reconocía al que estaba allí. Era Jesús. No vino con milagros ni con luz deslumbrante, sino con la misma ternura de siempre, la del Dios que toca sin manos y sana sin hacer ruido. Y en esa quietud sagrada, el alma de Isabel se estremeció. Sintió que todo su ser, sus recuerdos, sus miedos, sus heridas, se llenaba de amor. Un amor tan grande, tan puro, que la hacía llorar sin tristeza. «Eres tú, Señor», susurró. «Sé que eres tú». Y aunque el cuerpo seguía enfermo,
El alma se sintió completamente sana. Cada parte de ella fue alcanzada por esa caricia divina. Su mente cansada, su corazón herido, su fe pequeña. Jesús no necesitaba tocar su piel, porque ya la habitaba por dentro. Aquel amor era diferente a todo lo humano. No pedía nada, no exigía nada, no prometía nada. Solo era amor silencioso, pero eterno. Amor que se derrama sin límites, que no depende de méritos, que llena los espacios vacíos del alma como la luz llena una habitación al amanecer. Isabel entendió entonces lo que no había comprendido en todos sus años de fe. El toque de Jesús no siempre se siente en la carne. A veces se percibe en lo más hondo del corazón, allí donde ningún dolor ni tiempo puede llegar. Las lágrimas seguían cayendo, pero su rostro sonreía. El amor de Dios, invisible pero real, la abrazaba entera. Y en ese abrazo sin manos, Isabel halló descanso. «No necesito verte», dijo con dulzura, «porque te siento en todo, en mi respiración, en mi silencio, en mi dolor y en esta paz que no se acaba». El amor la envolvió una vez más, como un manto tibio, y ella se dejó sostener. Jesús seguía allí, tocándola sin tocarla, amándola sin fin. Los días comenzaron a pasar con una dulzura nueva, lenta y silenciosa. Isabel ya no contaba el tiempo en horas ni en amaneceres, sino en paz. Su cuerpo seguía frágil, pero su alma estaba curada. Había una serenidad profunda en su mirada, esa clase de paz que no se aprende en los libros ni se obtiene con fuerza humana. Era la paz de quien ha sido abrazada por Dios. Las mañanas eran simples. Se despertaba con el canto de los pájaros, se quedaba un momento mirando la luz que entraba por la ventana y decía con voz suave: «Gracias, Jesús, porque todavía estoy aquí contigo». Ya no necesitaba grandes cosas. Cada respiración era una oración, cada pequeño movimiento, una ofrenda, cada dolor, una conversación silenciosa con él. Y aunque su cuerpo se debilitaba más cada día, su alma caminaba erguida, libre, ligera. Una tarde, mientras descansaba en su silla, una vecina le preguntó con preocupación: «¿No tiene miedo, doña Isabel? A veces me pregunto cómo soporta tanto». Ella sonrió, con esa sonrisa leve que parecía venir del cielo. «Ya no tengo miedo, hija». Cuando Jesús toca el alma, el dolor no asusta. Se vuelve camino hacia él. Sus palabras quedaron flotando en el aire, llenas de una serenidad que desarmaba. Era verdad. Isabel ya no temía. Había pasado del sufrimiento a la entrega, del desespero a la confianza, de la soledad al encuentro. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas y el silencio llenaba la casa, cerró los ojos y murmuró: «No tengo fuerzas, Señor, pero tampoco las necesito, porque tú eres mi descanso». Su corazón latía lento, tranquilo, lleno de luz. El alma, antes desgarrada, ahora era un jardín donde florecía la calma, donde cada lágrima se había transformado en rocío santo. Jesús había cumplido su promesa. No le quitó la cruz, pero la sostuvo bajo ella. Y allí, sostenida, Isabel descubrió el milagro más grande, no el de sanar el cuerpo, sino el de vivir en paz mientras se sufre. El alma curada ya no pedía nada, solo amaba. Solo descansaba en ese amor eterno que se había quedado a vivir dentro de ella. Aquella tarde, el sol se despedía despacio, dejando en el aire una luz dorada que parecía acariciar cada rincón de la habitación. Isabel estaba recostada en su cama, más débil que nunca, pero su rostro tenía una expresión de paz tan pura que parecía que ya miraba algo que los demás no podían ver. La ventana estaba entreabierta y una brisa suave entraba moviendo las cortinas. El cielo, más allá, se extendía limpio y claro. Isabel lo observaba con los ojos entreabiertos, respirando despacio, como si cada aliento fuera una plegaria. Ya no había ansiedad ni miedo, solo una certeza silenciosa. El final no era el fin. Todo su sufrimiento, cada lágrima, cada noche sin dormir, habían sido el camino hacia este instante.
donde el alma comenzaba a sentir la eternidad acercándose. «Toda mi vida te busqué, Señor», susurró con voz apenas audible, «y ahora sé que siempre estuviste aquí, en el dolor, en el silencio, en cada día que creí perdido. Ahí estabas tú». Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza, era emoción, porque por primera vez comprendía completamente que el amor de Dios no la había abandonado nunca, ni cuando se sintió olvidada, ni cuando el cuerpo gritaba de dolor, ni cuando la fe titubeaba. Jesús había estado en todo, en su debilidad, en sus lágrimas, en cada respiración. La anciana fijó la mirada en el crucifijo colgado frente a su cama. «Tu cruz fue mi camino, Señor», dijo con ternura, «y mi dolor fue mi manera de encontrarte». El aire se llenó de una quietud dulce, casi celestial. El tiempo parecía detenerse, y en ese instante Isabel sonrió con una serenidad que no pertenecía a este mundo. Sabía que pronto sus ojos se cerrarían, pero no tenía miedo, porque entendía que no iba hacia la oscuridad, sino hacia la luz que siempre la había acompañado. La misma luz que había entrado en su cuarto tantas noches, ahora la invitaba a seguirla. Y con un último suspiro, lleno de ternura y descanso, dijo con los labios apenas moviéndose: «Voy a ti, Jesús, pero sé que nunca me fui de tu presencia». Sus ojos se quedaron fijos en el cielo, brillando como si ya vieran lo eterno. La noche descendió sobre la pequeña casa, cubriéndola de un silencio sereno. La vela seguía ardiendo junto al crucifijo, su luz suave danzando sobre las paredes. Isabel yacía en su cama, tranquila, respirando despacio, con las manos cruzadas sobre el pecho. En su rostro había paz, una paz tan honda que parecía no pertenecer a este mundo. El dolor, ese compañero de tantos años, se había desvanecido sin ruido. No hubo sobresalto ni despedida, solo un suspiro leve, un último latido que se confundió con el silencio. Jesús, que nunca la había dejado sola, la sostuvo hasta el final. En aquel instante, mientras el tiempo se detenía, Isabel sintió que algo dentro de ella se abría como una puerta invisible. La luz que antes solo había sentido dentro ahora la envolvía por completo, y allí, en ese resplandor inmenso, vio su figura, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Jesús la esperaba con los brazos extendidos, los mismos que la habían tocado en sus noches de dolor, los mismos que habían sostenido su alma en el silencio. Y cuando él la abrazó, todo desapareció, el peso, la enfermedad, el miedo. Solo quedó el amor, un amor tan puro, tan vasto, tan eterno, que ni las palabras del mundo podían describirlo. «Al fin, Señor», susurró Isabel con una sonrisa, «al fin descanso en ti». Y fue así. Su cuerpo quedó quieto, pero su alma voló suave, ligera, como una hoja en la brisa, hasta perderse en la luz que no se apaga. El cielo la recibió en silencio, como se recibe a los santos sencillos, a los corazones que aprendieron a amar en el dolor. En la casa, la vela se consumió despacio, pero su llama no se extinguió del todo. Parecía seguir ardiendo con un resplandor leve, casi invisible. Era el eco de una presencia que no se va, el recordatorio de que Jesús había estado allí, hasta el final. Isabel había sufrido en cuerpo y alma, pero aquel toque divino había transformado su historia en un camino de amor, y ahora, en los brazos de su Salvador, su descanso era eterno.